¿En qué pensarás cuando te estés ahogando? ¿En los buenos o en los malos recuerdos? Él personalmente no pensará en ninguno de los dos, porque Noé apenas recuerda su propio nombre. No había nada más que oscuridad, pero luego vio luz y sintió como si su existencia estuviera siendo controlada como una marioneta. Los mundos pasaron volando como si estuvieran en medio de la niebla. Su alma se sumergió en innumerables vidas, pero cada uno de ellos lo rechazó y este ciclo se repitió sin cesar. Era un alma perdida en busca de un refugio. Él renació una y otra vez, hasta que falló y se le escapó. Él bebió de este frasco. Noé cayó al suelo. No podía encontrar un cuerpo que pudiera acomodarlo y no podía comprender lo que estaba sucediendo allí. Lo único que entendía era que estaba vivo. Noé estaba efectivamente vivo y, además, tenía el cuerpo de un hombre adulto. Sintió un gran alivio. Lo llamaban Noé y recordaba fragmentos de su vida pasada, pero todo estaba mezclado en su cabeza. El hombre no podía entender quién era y qué era ese sabor desagradable en su lengua. ¿El dueño de este cuerpo acababa de beber veneno? Noah leyó la nota que dejó el tipo y se dio cuenta de que su nombre era Vermil, y el líquido en el frasco era una poción curativa. Pero parecía matarlo en lugar de curarlo. Este tipo definitivamente tenía enemigos. Noé miró a su alrededor y vio criaturas muertas a su alrededor que se parecían un poco a los monos de la tierra. Y luego, eran demasiado pequeños para hacer una herida tan grande en el pecho de Vermil. Esperaba que la criatura que había provocado semejante herida ya estuviera lejos de allí. De repente vio una criatura maligna frente a él que se apresuró a atacar. Noé huyó y se preguntó, ¿en qué mundo había renacido? No podía permitirse el lujo de huir como un cobarde. Decidió luchar y se volvió para enfrentar al enemigo. Noé lanzó su mano hacia adelante y se dio cuenta de que tenía magia. Sin embargo, fue inmediatamente herido mortalmente por la criatura que lo atacó. Este mono se acercó a su cuerpo y lo miró con avidez. El alma de Noé observó esto desde arriba. Fue muy ofensivo morir tan rápido después de renacer. Ni siquiera podía recordar lo que pasó después de su vida anterior. Noé siempre creyó que había algo después de la muerte, pero no pensó que allí también tendría que hacer cola muy larga. Colas para algo. También era muy aburrido aquí y comenzó a ver cosas diferentes. Todo lo que podía hacer mientras estaba en esa fila era fantasear y pensar en su vida. Por supuesto, no fue genial, porque nunca se casó ni tuvo hijos. Ni siquiera envejeció con gracia. Todo lo que tenía era una educación inútil, aunque le encantaba enseñar música a los niños, y esos eran momentos que nunca quería olvidar. Pero el destino lo irrita. Y el mismo trabajo que amaba obligó a sus compañeros profesores a darle licencia por enfermedad para que no lo despidieran. Pero aún así no afectó en nada. Pasaron los años, los siglos, los milenios, y él perdió la noción del tiempo. Lo único que hizo fue dar un paso más cuando la línea se movió. Fue una monotonía interminable hasta que Noé llegó al final. El destino le esperaba, y Noah Bynes murió a la edad de 26 años. Fue una autoridad para sus 86 estudiantes y fue objeto de muchas oraciones. Noé se sintió aliviado al saber esto, al menos su vida no había sido desperdiciada. Le preguntó a la muchacha que le dijo esto si ella era Dios, y resultó que era Renacimiento, una de las muchas diosas de la reencarnación. Ella le dijo a Noé que bebiera del pozo de agua de la vida para que perdiera los recuerdos de su vida pasada y pudiera continuar hacia la siguiente. Noé no estaba contento con esto, no quería olvidarlo todo. De repente, una grieta apareció en el cielo claro de este mundo. Noé no podía creer que algo así pudiera suceder en el más allá. Un guerrero negro descendió del cielo con un arma en la mano. Se dirigió a la diosa Renacimiento, llamándola una hermosa flor, y dijo que la extrañaba. La diosa se sorprendió de que regresara nuevamente. Parece que le gusta perder. Ella atacó al guerrero negro y la batalla comenzó. Noé pensó con horror qué podría pasarle si moría después de morir. Ni siquiera quería saber la respuesta a esa pregunta. Comprendió que el mundo a su alrededor se estaba desmoronando y necesitaba urgentemente salir de allí. Rebirth le aconsejó al guerrero negro que se esforzara más si quería que ella comenzara a pelear contra él más seriamente. El guerrero respondió que, como ese era su deseo, estaría feliz de cumplir su petición. Llegaron a los golpes, y Noé vio cómo la diosa cortaba la mano izquierda de su oponente. Y el joven decidió que la única forma de salir de allí era beber el agua que la diosa le ofrecía. No tenía tiempo para preocuparse por perder sus recuerdos. Noah no podía quedarse allí sin hacer nada. Estaba cansado de esperar que su vida comenzara. Ya está harto de todo esto. Se arrojó a un pozo de agua.
La muerte eterna sería mejor que verse obligado a vagar aquí sin fin. Noé sintió como si estuviera volando hacia algún lugar. Y entonces sintió que estaba vivo de nuevo, y estaba entre los monos muertos, completamente desnudo. Noé murió una y otra vez. Decenas y cientos de veces, todo se volvió como una niebla, y cada muerte era similar a la anterior. Y cada vez que regresaba se encontraba junto a ese frasco. Fue una agonía, pero aún así fue mejor que esa maldita fila interminable y en algún momento Noah logró recuperar las cosas de Vermil. Solo la magia nunca regresó, y aún podía sentirla dentro de él, oculta en los rincones de su mente nublada, y con la muerte llegó la experiencia. Noé notó que los monos siempre usaban los mismos ataques, y con cada muerte aprendió poco a poco a luchar contra ellos. Observó cómo se preparaban antes de saltar y cómo sus ojos delataban sus movimientos. Sus ataques podían predecirse por el movimiento de sus patas, y aunque no era más fuerte ni más rápido que ellos, no iba a desperdiciar estas vidas en vano. Esperó en esta fila durante milenios y su paciencia se acabó. No estaban jugando el mismo juego. No importaba cuántas veces lo mataron los monos, lo principal era que los mató una vez. Los estudiantes de la academia volaron con espadas sobre el bosque. Noé los vio y pidió ayuda, explicando que estaba perdido. Se sorprendió un poco de que estos tipos pudieran moverse fácilmente por el aire en espadas voladoras. Le preguntaron a Noah qué le pasó, pero no pudo decir la verdad porque no sabía qué estaba haciendo Vermil allí y quién era. Noé les dijo a los chicos que estaba herido, y también que un mono gigante lo golpeó fuertemente en la cabeza, y todos sus recuerdos estaban desordenados. Todo lo que sabía sobre sí mismo era su nombre: Vermil. Los jóvenes se miraron y se encogieron de hombros. Aquí Noé sacó de su bolsillo la etiqueta que había recibido, junto con la ropa de Vermil, y se la mostró a sus nuevos conocidos, quienes determinaron que era un maestro en arbitraje. Los muchachos le dijeron al maestro que se colocara al otro lado de la espada voladora y se ofrecieron a llevarlo al arbitraje. El chico que se ofreció a ayudar a Noé se presentó y dijo que se llamaba Frederick. Pidió que lo sujetaran fuerte durante el vuelo, porque no quería lidiar con un profesor de arbitraje muerto. Noé decidió que si Vermil era profesor, la gente debía saber quién era, y la persona que intentó matarlo incluso podría haber sido alguien que conocía. Debe tener cuidado, parece que ahora corre el mismo peligro que en el bosque, y ahora ni siquiera sabe quiénes son sus enemigos. Pronto, llegaron a la ciudad de arbitraje, volando hasta el edificio de una de las mayores academias rúnicas del continente. Noah pensó que, a pesar del peligro, esta situación podría ser ideal, porque en una academia real podría mezclarse con la multitud y comenzar a aprender magia. Solo necesitaba evitar una atención innecesaria, escondiéndose detrás de su repentina amnesia. No debería preocuparse. Si alguien podía ayudarlo sería la gente de la academia, o descubrirían que era un impostor y se convertiría en una rata de laboratorio para siempre. Entonces, un hombre apareció en las escaleras de la entrada de la academia y dijo que había oído que Vermil había regresado. Noé le dijo que no podía responder adecuadamente porque se había golpeado la cabeza tan fuerte que ahora todo estaba mezclado. Y el hombre le preguntó si realmente ni siquiera lo recordaba, a lo que Noé sugirió que era un curandero. El hombre respondió que tomaría su respuesta como un no, porque Vermil había simplificado su papel de una manera terriblemente ridícula. Le recordó que su nombre era Richard y se especializaba en runas curativas. Richard colocó la palma de su mano sobre el pecho de Noah y comenzó a estudiarlo. Noé se preguntó ansiosamente si revelaría que él no era el verdadero Vermil. Richard afirmó que después de examinar su cuerpo, pudo decir con certeza que no era un demonio, sino un hombre, pero su mente estaba nublada. Expresó su confianza en que todo encajaría en su lugar después del descanso, porque esta es la mejor cura para la amnesia. Y Noah se preguntó si sería capaz de decir que el ex Magnus Vermil estaba muerto. Richard afirmó que solo el tiempo determinaría si Vermil se recuperaría o no. Y Noah se dio cuenta de que el hombre odiaba mucho al profesor, y tal vez fue él quien le dio el veneno. Mientras tanto, Richard agradeció a Frederick por entregar a Magnus a la academia, y prometió que se aseguraría de que sus esfuerzos fueran recompensados. Luego le dijo a Noah que notificaría al director de su regreso, y se ofreció como voluntario para escoltar al profesor a su habitación. Cuando llegaron a la puerta con la placa de Magnus Vermil, Richard le pidió la llave al profesor. Al darse cuenta que Noé no lo tenía, declaró que eso significaba que estaban cancelando el anterior.
Cuando Noé entró en la oficina del profesor, vio un desorden increíble y Richard dijo que enviaría a alguien a ver cómo estaba, pero hasta entonces debería quedarse allí. Cuando el médico se fue, Noah no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que sabía más de lo que había decidido mostrarle. Caminó hacia el escritorio y vio la llave que Vermeil había dejado allí por alguna razón. Noah Bynes se sentó en la silla del profesor y dijo que ahora era profesor nuevamente, y que no debería haber dificultades, y luego se encontró con una nota para el estudiante de Vermeil. Por lo que parecía, este Vermeil era un tipo desagradable, no era de extrañar que alguien quisiera matarlo. De los papeles se pudo concluir que Vermeil era un maestro de magia. Noé se agarró la cabeza. ¿Cómo iba a enseñar a los demás si él mismo no entendía nada? De repente, alguien llamó fuerte a la puerta de la oficina, y un hombre de complexión heroica, que se hacía llamar Braden, apareció ante los ojos de Noah y le preguntó qué le había sucedido. Noé respondió que había recibido un fuerte golpe en la cabeza y había perdido algunos de sus recuerdos. Braden le recordó al profesor que le había advertido de lo grave que era la pérdida de memoria, y que los Lingwick estarían furiosos si se lesionaba pero no recibía el tratamiento adecuado. Noah decidió que al menos el hombre no lo odiaba, lo cual era bueno considerando su constitución, mientras Braden le recordó que Vermeil tenía una clase en una hora. Braden le informó que estaría fuera de la ciudad durante unos meses y que ya no podría cubrirlo, pero Noah decidió que no quería que otra persona husmeara en su cabeza. Noah calmó al gigante y dijo que estaba bien, y que solo era una pequeña pérdida de memoria. Solo necesitaba recordarle dónde estaba su clase. Y Braden dijo con molestia que era el edificio G, sala 100, y que no debería llegar tarde porque si sus estudiantes reprobaban el examen se reflejaría mal en los Lingwicks. Noah le agradeció a Braden y le aseguró que no llegaría tarde a nada del mundo. Entonces, su mirada se posó en una página de un periódico con un titular sobre un grupo de ladrones de caras. Esto le recordó algo a Noé, pero no tuvo tiempo de pensarlo dos veces. Noé se apresuró a llegar a clase en el edificio G. Ya llegaba tarde y el edificio era una especie de laberinto. Noé no encontró a nadie en su camino a su clase, pero finalmente llegó allí. Miró a su alrededor con cuidado, tratando de encontrar algo útil allí, y escuchó pasos. Alguien venía hacia aquí. Una niña entró al aula y le preguntó con curiosidad, ¿qué estaba haciendo allí? Noé respondió que estaba allí para dar una lección, y entonces vio a un chico que también entró al aula y le preguntó a la niña, llamándola Isabel, ¿con quién estaba hablando? El niño se fijó en la maestra y se sorprendió al notar que nunca había visto a Vermeil aparecer en clase antes. Y Noah se sorprendió de que los estudiantes fueran en realidad de su edad. El niño le preguntó a Isabel si su maestra se dio cuenta de que la lección ya había comenzado hacía 40 minutos. Noé decidió que podía manejar a la pareja y se ofreció a darles a los estudiantes una lección maravillosa. Isabel le preguntó directamente qué estaba tratando de retratar. Noé se disculpó por no parecer él mismo ante sus ojos, ya que había recibido un golpe en la cabeza y ahora estaba sufriendo una ligera pérdida de memoria. Luego invitó a los estudiantes a sentarse y les pidió que respondieran todas sus preguntas, sorprendido de que el resto de estudiantes aún no hubiera llegado a clase. Todd, así se llamaba el chico, explicó que toda la clase eran solo ellos dos y que no había nadie más, que solo estaban ellos atrapados allí con él. Noé comentó que dos eran mejores que cero y les pidió que se sentaran. Y Todd preguntó sorprendido si realmente les iba a enseñar, ya que eran del mismo rango que él, y él solo tenía esa posición porque era miembro de la familia Lingwick. Noah decidió que la familia Lingwick debía ser muy poderosa, e Isabel le pidió al profesor que simplemente les diera un pase automático, y no interferirían con él. Era mejor dejar todo como estaba antes. Noé respondió que quizás no sea tan talentoso, pero tiene una experiencia que ellos no tienen. Tiene tiempo hasta el final de la lección y les guste o no, tiene la intención de enseñarles, y Todd le preguntó al profesor con interés qué les iba a enseñar. La vez anterior, parecía haber seducido a una alumna, e Isabel añadió que ella era una de sus alumnas. El profesor ni siquiera fue despedido después de eso. Noé les recordó a los estudiantes que él era su maestro y que no tenían por qué agradarles, pero sí debían tratarlos con respeto, aunque en su corazón sabía que Vermeil era un auténtico idiota. Noé invitó a los estudiantes a hablar sobre las runas. Él preguntó a los estudiantes qué era, y Ted, indignado, le preguntó al profesor si realmente los consideraba niños. Las runas les permiten recolectar energía y usar magia, y todos lo saben,
E Isabel agregó que el profesor ha perdido completamente la cabeza. Noé dijo con expresión seria que ahora le quedaba claro que ninguno de ellos tenía idea de lo que estaban hablando. Solo habían dado la definición más vaga e inútil posible, porque él no había preguntado qué hacían las runas. Había preguntado, ¿qué eran? Isabel le preguntó al profesor, ¿qué quería decir? Noé preguntó si sabían para qué servían las runas, qué eran en sí mismas. No podían utilizar completamente algo si no sabían exactamente cómo funcionaba. Todd admitió que no sabía, e Isabel le preguntó a la maestra si importaba, y Noah respondió que deberían hablar un poco sobre magia. ¿Qué puede hacer? La niña respondió que la magia podía hacer cualquier cosa, y Noé preguntó si realmente no había nada que la runa no pudiera hacer. Isabel respondió que solo podía usar una runa a la vez y que no podía resucitar a los muertos. Noé dijo que la magia tiene sus límites y que el comienzo de la comprensión proviene de conocer los elementos más fundamentales, y las runas definitivamente pueden devolver la vida a una persona. Sin embargo, nadie sabe realmente qué son, y Todd le preguntó irritado al profesor. Él no afirma saberlo él mismo, ¿verdad? Noé respondió que cualquiera que diga que sabe exactamente cómo funciona algo es un mentiroso o un delirante. Siempre hay algo que se puede aprender. Noah dibujó una runa en el tablero y Todd preguntó si era su runa, y el profesor lo confirmó. Los estudiantes no podían creer que él acababa de dibujarlo, y el profesor explicó que esta runa estaba en su libro, y él mismo pensó que, obviamente, no debería haber hecho esto por alguna razón. Todd se levantó de su asiento y preguntó con incredulidad si iba a dejar que la vieran gratis. E Isabel sugirió que la maestra en realidad se había golpeado muy fuerte la cabeza. Noé explicó que el trabajo de un maestro es enseñar a sus estudiantes, pero decidió que necesitaba ser más cuidadoso al hacer sus siguientes preguntas. Preguntó a los estudiantes si las runas también tienen rangos y qué hace que una runa sea una runa menor. Todd encendió un fuego mágico en su palma y respondió que no podían contener tanta magia y eran menos controlables que las grandes runas. Las runas más grandes son simplemente más fuertes. Pero esto no significa que las runas menores sean débiles, y Todd demostró el poder de su runa. Noah agradeció a Todd por la demostración y dijo que parecía que su definición se había ampliado mucho. ¿Ahora podría alguno de ellos dar una definición más precisa de lo que era una runa? Cuando no obtuvo respuesta, dijo que eso era bueno, porque darse cuenta de que no sabían algo era el primer paso. Pero eso no significaba que tuvieran que dejar de buscar una respuesta. ¿Qué más hacía la runa? Todd dijo que se pueden combinar y también imbuir cosas con su poder. Y Noah invitó a los estudiantes a pensar en qué consiste la runa y darle la respuesta en la siguiente lección. Decidió pasar a la pregunta más importante ahora. Noah se volvió hacia Isabel y le preguntó, ¿cómo activa sus runas? La niña respondió que es necesario imaginarse sumergiéndose en su interior. Entonces el profesor sugirió averiguar si no estaban seguros de sus respuestas. Entonces, si estaban seguros de lo que estaban hablando, sugirió volver a mirar sus runas y decirles lo que sucedería. Y decidió que cuando terminaran, él haría lo mismo. Los estudiantes estuvieron de acuerdo y Noé decidió que era hora de sentir la magia. Pero, ¿dónde podrían estar sus runas? ¿Podrían estar dentro de su alma? Y él tiene mucha experiencia porque él mismo era un alma, así que no debería ser muy difícil. Ya había usado magia. Era como meditación. Recordó las runas del libro, que ahora le vinieron a la mente. Parece que tiene 5 runas de viento y 2 runas de ceniza. Todd mencionó la combinación de runas, y parece como combinar notas en un acorde completo en la música. Noé se agarró la cabeza con ambas manos. Era otra runa. Fue la octava runa la que le recordó algo. Ella le recordó a aquel guerrero del más allá. Unas horas después de la lección, Noé se obligó a concentrarse e imaginar magia. Se alegró de darse cuenta de que sus runas volvían a funcionar. Pero toda energía, incluso la mágica, tiene límites y pronto sus capacidades se agotaron. Noé fue a la biblioteca, y el lugar parecía muy presentable, a diferencia de su salón de clases. Se preguntó si conseguiría café gratis aquí. Noé se acercó al bibliotecario y le dijo que necesitaba algunos libros sobre runas, algunos conceptos básicos, de nivel inicial. Por casualidad, su conversación fue escuchada por una muchacha pelirroja que, volviéndose hacia Vermil, dijo que la familia Lingwick parecía haber caído mucho más bajo de lo que ella pensaba, ya que él estaba buscando esos libros. ¿No podría encontrar algo tan básico con los recursos de su familia?
Noé, por supuesto, no sabía quién era esta chica y respondió que sería un desperdicio utilizar los recursos de la familia Lingwick en una nimiedad así. ¿Y por qué perder el tiempo si podía encontrar esos libros aquí? La niña notó que eso era una estupidez. Pero él no era tan estúpido como para seguir golpeándose la cabeza contra la pared, porque estaba buscando libros para principiantes. Agregó que era una vista lamentable, considerando el hecho de que era un profesor de primer rango. Tal vez encontraría una nueva forma de levantar las faldas de las mujeres, después de lo cual la niña usó magia en él, lo que arrojó al profesor a 2 metros de distancia. Vermil realmente era un pedazo de mierda, ya que todos lo odiaban. Noé no supo qué responder, y dijo que era un viejo y malo pasatiempo y que estaba buscando una ocupación más útil. Moxie, así se llamaba la muchacha, respondió que no había tontos dispuestos a creerse sus cuentos de hadas, que él era una auténtica desgracia para su familia y que encajaba perfectamente en ella. Noah se dio cuenta de que Moxie también lo odiaba, y notó una guía que le agarraba la cara en sus manos. Él diría que ella era una tonta, pero basándose en lo que sabe sobre Vermil, ese es el trato que se merece. Tal vez Moxie fue una de las personas que intentó matarlo. Noé se puso de pie y volvió a preguntarle al bibliotecario sobre los libros. Habiendo recibido lo que quería, Noé se encerró en su oficina para comprender mejor cómo funcionaban sus runas. Algo le dijo que la enorme runa que apareció ante él definitivamente no era normal. Sin embargo, llamar la atención sobre ello sería estúpido. Y de todos modos, ¿por qué Vermil tenía tantas runas de viento menores de mala calidad? Parecía que provenía de alguna familia semi-influyente, y por lo tanto sus runas deberían ser mejores. ¿O en realidad eran solo para levantar las faldas de las chicas? Aparte de ese gigante, tiene 5 runas de viento y 2 runas de ceniza. Aunque ambos son ventosos, se sienten diferentes, uno de ellos no está saturado. Si los comparamos, es como si cada uno de ellos fuera un cubo o una fuente de energía separada. Cuanto más llenos están de energía, más fuertes son. Y matar monstruos hace que el cubo sea más grande y lo llena de agua. Esto es probablemente lo que sintió en el bosque cuando finalmente mató al mono. Aunque la energía de las runas de ceniza es casi cero, sigue siendo más poderosa que las runas de viento casi completamente cargadas. Resulta que las runas pequeñas son como pequeños cubos a su manera, que siempre seguirán siendo tan pequeños. Esto significa que si quiere volverse más fuerte, necesita reemplazar estas pequeñas runas, luego llenarlas de energía y descubrir cómo combinarlas. Noah pensó felizmente en lo agradable que era tener un objetivo además de no morir. Sintió que la runa del viento había rellenado sus reservas de energía y decidió probar algo nuevo. Colocó una gran pila de papel delante de él y la levantó en el aire. Noé se concentró en el objeto y usó magia. Consiguió cortar una pila de papel por la mitad en el aire, como si lo hiciera con una navaja. Ahora la magia del viento era clara, y algún día, tal vez, incluso podría volar si la estudiaba a la perfección. Pero ni siquiera podía sentir la runa de ceniza cuando intentaba usarla. Ella simplemente no respondió, y Noah decidió centrarse en lo que ya estaba funcionando por ahora. De repente tuvo una idea. ¿Tal vez podría limpiar la oficina usando magia de viento? Él lo intentó. Noé tuvo éxito, y pensó que ahora que sabía qué buscar, podía sentir que una de sus runas de viento se agotaba mientras la usaba, y ahora era el momento para la siguiente etapa de su plan maestro. El profesor se fue a casa a tomar un baño relajante. Después de eso, decidió ver qué había en el armario de este Vermil y descubrió que el profesor era constante en su vestimenta. Noé se estaba cepillando los dientes antes de irse a dormir cuando oyeron un fuerte golpe en la puerta. Decidió que no debía abrirla, y entonces los invitados no invitados pensarían que estaba durmiendo. Sin embargo, siguieron golpeando la puerta y finalmente ésta se abrió de golpe tras un fuerte golpe. Noé se escondió detrás del armario y alguien entró en la habitación, caminando pesadamente. De repente, el hombre resbaló sobre hojas de papel esparcidas y cayó al suelo con estrépito. Noé salió de detrás de su escondite y vio con horror que era la mujer que había resbalado sobre sus papeles, golpeándose la cabeza, y parecía que no tenía pulso. Ella estaba muerta y Noé asumió que todos podrían pensar que la había matado. Noé escuchó un crujido y miró a su alrededor. Era Moxie, a quien le dijo que no todo se veía como a ella le parecía. Noah le dijo a Moxie, armado con su espada, que entendía su disgusto por él, y parecía que ella tenía sus razones para ello. Sin embargo, ella debe creerle, él no mató a esta mujer, sino que ella cayó.
Moxie revisó el pulso de la mujer muerta y le preguntó a Noah si de repente decidió practicar sus chistes. Pero ella todavía está impresionada de que Vermil haya logrado matarlo. ¿Realmente entrenó? Y Noah se preguntó por qué Moxie actuaba como si todo estuviera bien. Le pidió a la niña que le explicara lo que acababa de pasar y quién era esa persona. Moxie respondió que, al parecer, realmente es un idiota, porque frente a él hay un verdadero ladrón de caras. Ante la mirada perpleja de Noé, Moxie le preguntó si no había leído la advertencia que se envió a todos. La muchacha se sirvió un vaso de whisky y le preguntó al profesor cómo sabía que la criatura debía ser asesinada, si no tenía idea de que era un ladrón de caras. Noah asumió que, dado que era un ladrón de caras, significaba que había robado el cuerpo de alguien, y Moxie lo confirmó, y agregó que probablemente se trataba de alguna pobre criada. Noah le preguntó esperanzado a Moxie si había alguna posibilidad de que sobreviviera, pero la niña respondió que ya estaba muerta, ya que solo pueden capturar cadáveres. Noah decidió que debía tener más cuidado con los cuerpos que dejaba atrás después de morir, y Moxie pensativamente dijo que no entendía por qué el ladrón de caras vino aquí en primer lugar. Generalmente se sentían atraídos por la magia, pero nadie entrenaba en sus habitaciones, porque accidentalmente podrías destruir todo aquí. Entonces Moxie le pidió al profesor que mantuviera todo lo sucedido entre ellos, porque si alguien descubría que el ladrón de rostros se había escabullido de ella y fue asesinado por Vermil, lo recordaría por el resto de su vida. Noé estuvo de acuerdo, pero dijo que no sería gratis, que quería hacerle algunas preguntas, porque recientemente había recibido un golpe en la cabeza y su memoria estaba confusa y había lagunas en sus conocimientos. Moxie aceptó escucharlo y le dio 10 minutos para hacerlo. Noah le preguntó a la niña por qué había monstruos en la escuela. No debería ser seguro aquí. Y Moxie respondió que era más seguro aquí, pero no seguro. Los ladrones de caras son un problema nuevo para ellos, pero está lejos de ser el peor al que se han enfrentado. Los monstruos quieren sus runas tanto como quieren las runas de los monstruos. Noah se dio cuenta de que la chica se refería a la energía que obtienen al matar monstruos. Moxie confirmó estas palabras y agregó que el poder contenido en las runas funciona en ambos sentidos. De lo contrario, no tendría sentido. Y Noah concluyó que entonces pueden tomar las runas de los monstruos. Moxie lo corrigió y dijo que no podían hacer eso a menos que fueran runas maestras. Algunas semillas aparecieron en sus palmas, las cuales arrojó sobre el cadáver del ladrón de rostros. Moxie le preguntó a Noah sorprendida cómo no podía saber eso. Estaba haciendo preguntas que solo un niño podría hacer. Él respondió que todos sus viejos recuerdos simplemente se habían nublado. Noé se sorprendió y se deleitó al ver que las semillas mágicas de Moxie habían envuelto por completo el cuerpo del ladrón de caras, y se preguntó, ¿de qué más era capaz esta increíble chica? Moxie miró profundamente a Noah a los ojos, y dijo que si no lo supiera, habría pensado que él también era uno de los ladrones de caras, porque incluso ellos eran más inteligentes que él, y le pidió que hiciera la siguiente pregunta. Noah no estaba seguro de qué era exactamente lo que la chica había mencionado como runa maestra, pero esa enorme runa en su alma ciertamente no parecía normal. Así que preguntó si había algún monstruo con runas maestras cerca. Moxie esperaba que no hubiera ninguno cerca. Todos variaban en fuerza, pero el más fuerte de ellos podía nivelar el arbitraje al suelo. El más cercano era un segador del infierno, e incluso él lo untaría como pasta. Su fuerza está al nivel del segundo rango, y con la runa maestra, incluso se acerca al tercero. Noé pasó a la tercera pregunta y le preguntó a la niña cómo era posible que sus libros no dijeran una palabra sobre cómo hacer nuevas runas. Moxie respondió que si los Limbics habían descubierto cómo hacer esto, entonces debería hacérselo saber. ¿Cómo podía hacer esas preguntas cuando sus grimorios tenían toda su investigación escrita? Noé decidió que necesitaba examinar más de cerca el grimorio, el libro de hechizos. Le preguntó a Moxie si eso significaba que no se podían simplemente aprender las runas dibujándolas y estudiándolas más de cerca, y la niña cansadamente le dijo que las runas eran recipientes, pero el poder era lo que estos recipientes almacenaban, y desafortunadamente, para que las runas almacenaran poder, se necesitaba poder. Noé asintió comprensivamente y dijo que fue como un impulso de arranque, porque era imposible empezar a moverse sin gastar energía. Era como poner en marcha la batería de un coche. Moxie estuvo de acuerdo con esta afirmación y agregó que formar una runa en su alma requiere tanto la energía de la runa como su diseño, por lo que se mantienen en secreto,
Las combinaciones de runas se protegen aún más estrictamente. Saber qué runas se pueden combinar sin destruir el alma es increíblemente valioso. Noé decidió hacer una última pregunta, si sabía a quién no le gustaba, y la niña respondió que sería mucho más fácil enumerar a las personas a las que les gustaba Vermil. Noé asintió con la cabeza y dijo que no tenía más preguntas y prometió dejar este pequeño incidente entre ellos. Se dieron la mano, y Moxie dijo que pensaba que le iba a preguntar cómo afrontar los exámenes del próximo mes. Noé murmuró que todo iría bien, y decidió que era otro punto en su creciente lista de cosas que necesitaba explorar. Al salir de la casa del profesor, Moxie le advirtió que no dijera ni una palabra a nadie sobre los ladrones de caras, porque si había olvidado lo que pasó cuando ella estaba enojada, entonces no le aconsejó que hiciera nada para averiguarlo. Al día siguiente, Noé fue al cañón de transporte para comprender cómo funciona el transporte público mágico. El cañón tenía 30 pisos de altura, y Noé pensó que si se sentaba y esperaba, no se haría más fuerte. Hizo cola y tomó el ascensor hasta el piso 30. El dueño de esta pistola, Tim, saludó al maestro y le preguntó, ¿a dónde enviarlo esta vez? Y aunque Noé no pensó que fuera la forma más segura de llegar a ningún lugar, pidió que lo enviaran a Burnt Acres. El gerente le advirtió que definitivamente devolvería al profesor dentro de 24 horas. Noah dijo que su último viaje lo dejó con una conmoción cerebral grave. Pensó que Vermil había perdido la vida por eso, pero ¿qué estaba haciendo allí? El dueño del cañón aseguró que el viaje fue completamente seguro y nunca hubo problemas con ese mecanismo. Le indicó al profesor que subiera a la cápsula, porque afuera había una larga fila esperando. En el último momento, Noé se asustó, pero el gerente dijo que siempre disfrutaba esta parte del viaje. Noé se consoló con el pensamiento de que incluso si esa cosa lo mataba, al menos resucitaría. Pero tal vez debería haber dejado su frasco allí. El cañón se disparó y el cuerpo de Noé se encogió. La finca de Linwick era majestuosa y lujosa. En el corredor de un enorme y hermoso castillo, Brayden se encontró con su padre. Brayden informó que había hecho todo como le habían pedido, pero Vermil había estado actuando de manera muy extraña. Su padre expresó su pesar por haber mejorado respecto de cómo se comportaba habitualmente, y Brayden sugirió que tal vez simplemente se estaba acercando al final de su misión, y su padre expresó dudas al respecto. Exclamó que Vermil serviría a su propósito tanto en la vida como en la muerte. Mientras tanto, Noé volaba sobre los acres quemados. Finalmente, sintió el suelo debajo de él. Se puso de pie y vio que el lugar seguía tan carbonizado como cuando lo dejó. Noah decidió que no tenía nada que temer. Siempre podría soportar el dolor y el arma lo devolvería en 24 horas. Cuando termine aquí, estos monstruos aprenderán a temerle. Aquí se puede practicar sin miedo. Lo principal es adentrarse un poco más en el bosque, porque este lugar está prácticamente abandonado. Pero primero, Noé subió a un árbol para mirar tranquilamente el libro de hechizos de Vermil. Esperaba encontrar allí algo más interesante que las runas del viento. Si iba a cargar sus runas, entonces necesitaba cargarlas correctamente. Y Vermil, por cierto, había reunido una colección impresionante. El libro probablemente contendría 100. Aquí había una runa de fuego y una runa de planta. La runa de la oscuridad le pareció demasiado pretenciosa. Agua, luz, electricidad, metal, nada de eso le convenía. Necesitaba algo único, algo que le permitiera utilizar sus conocimientos de la Tierra. Naturalmente, no sabía cómo crear armas nucleares y no recordaba las fórmulas de los compuestos químicos, porque era profesor de música. Noé buscó en el libro la gran runa de vibración, que encontró allí. Vermil descartó esta runa demasiado pronto. Con una vibración suficientemente fuerte, es posible crear terremotos pequeños y grandes, así como vibraciones resonantes. Ahora la frase arrasar hasta los cimientos adquirió un nuevo significado para él, y le pareció que finalmente había encontrado su estilo. Noé estaba decidiendo cuál de las runas reemplazaría ahora con la runa de vibración. Las runas de ceniza son mucho más fuertes que sus otras runas, pero aún no sabe cómo usarlas, así que Noah decidió comenzar reemplazando una de las runas de viento. Y luego hay que reconstruirlo y convertirlo en algo mejor. Noé lo intentó y se dio cuenta de que casi lo logró. Después de un tiempo, logró componer una nueva runa. Ella casi no tenía energía, por lo que por ahora tenía que confiar solo en las runas de viento, y ahora era el momento de buscar algunos monos para llevar a cabo una pequeña venganza. Pronto, en uno de los claros del bosque, Noé descubrió un par de monstruos.
Con calma, llamó al mono que estaba royendo el cadáver de su compañero. Noé usó magia. La cabeza del monstruo estaba separada de su cuerpo, como si hubiera sido cortada por la afilada hoja de una espada. Noé se dio cuenta de que la energía de este mono apenas había rellenado las cargas rúnicas, y realmente esperaba que no se tratara de una especie en peligro de extinción, porque planeaba exterminar a un número considerable de ellos. Noé volvió a subir al árbol para recoger a su siguiente víctima. Nunca había peleado antes con un grupo entero de monos, y acaba de ver a 3 de ellos, entre los que había uno similar al que lo mató. Había llegado el momento de la verdadera prueba, y Noé se acercó con cuidado al grupo, que se comunicaba entre sí en un idioma incomprensible. La idea de su inteligencia le desagradaba a Noah, y tardó un minuto entero en metérsela en la cabeza. Pero no olvidó que esos bastardos lo habían matado primero. Noé usó magia de viento contra el grupo, lo que inmediatamente mató a 2 monos. Noé salió de la emboscada y le preguntó al individuo restante si estos 2 eran sus amigos o si simplemente iba a comérselos. El monstruo se abalanzó sobre Noé, y éste se dio cuenta de que alcanzar un objetivo en movimiento era mucho más difícil. La bestia se acercó rápidamente a Noé y vio cómo el monstruo hacía los mismos movimientos que el individuo que lo había matado antes. Noé sabía que ahora lo golpearía con ambas manos, podría predecir el movimiento de este mono y derrotarlo. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido para reaccionar lo suficientemente rápido, y el monstruo lo mató. Noah pensó que necesitaba continuar su entrenamiento. Lo último que vio Noé fue este repugnante monstruo empezando a comerle la cara. Noé ya sabía que después de cada muerte su cabeza comenzaría a partirse, y hasta que no pasara, no podría usar magia. Al parecer el dolor de cabeza duraba unas 12 horas. Vio al monstruo y decidió intentarlo de nuevo. Noé vio que el mono se abalanzaba sobre él y estaba a punto de agarrarlo por los lados. Ahora sabía que habría un golpe desde arriba y luego el monstruo realizaría un ataque horizontal. Pero el mono moriría antes de poder completarlo. La cabeza del monstruo prácticamente rodó por el suelo. Noé notó que todos peleaban de la misma manera, pero eso hizo su trabajo más fácil. Es hora de volver. El dueño del arma se sorprendió de que el niño estuviera tan gravemente herido. Noé tranquilizó al anciano y le dijo que no estaba herido, sino que simplemente había olvidado que debía regresar tan pronto. Expresó su alegría por haber sobrevivido y le aconsejó que se pusiera en contacto con él nuevamente si decidía viajar. Noé decidió llevar consigo un cambio de ropa la próxima vez y después de cambiarse, fue a clase con sus alumnos. Todd e Isabel llegaron tarde, pero llegaron antes que la vez anterior, y Noah se dio cuenta de que estaban apostando sobre si aparecería o no para la segunda lección. Noé decidió que se había perdido algo al ir a Burnt Acres. Isabelle le dijo al profesor que las clases eran cada 2 días y que se suponía que sería ayer, pero el profesor no apareció. Vinieron aquí a pasar el rato porque rara vez alguien viene a esta sala. Noé se disculpó por arruinar todos sus planes. Pero ya que él y ellos estaban aquí, ¿por qué no tienen una clase para recuperar lo de ayer? El profesor preguntó a los estudiantes cómo les iba con sus tareas. Y Todd dijo que no se le ocurrió nada y que simplemente reprimió su estrés con comida, mientras que Isabel le pidió a Vermil que finalmente les dijera la respuesta a la pregunta de qué son las runas. Noé sonrió y afirmó que él mismo no sabía la respuesta a esa pregunta. Si fuera así de sencillo ya tendrían la respuesta. Eso es precisamente lo que tienen que averiguar por sí mismos. Isabel frunció el ceño y le preguntó al profesor: entonces, ¿por qué perder el tiempo haciéndoles pensar en ello? Noé respondió pensativamente que el tiempo invertido en pensar nunca era desperdiciado, y ahora deberían discutir con ellos por qué era importante tener buenas runas, ya que solo se podían tener 7 runas para cada nivel. Él hizo la pregunta: ¿qué pasa cuando pasan al siguiente rango? Y Todd respondió que cuando combinan sus 7 runas en una más fuerte, si funciona, entonces puede manejar la absorción de una gran cantidad de runas de ese rango. De esta manera puedes pasar de un tipo general, como fuego o viento, a otros más especializados, como niebla de hielo u otro. Isabel agregó que si esta combinación no funciona, las runas pueden romperse y luego quedará lisiado hasta que sane su alma. Y esto puede llevar años, por lo que las combinaciones de runas en funcionamiento están también resguardadas y las intenciones de la persona que combina las runas también tienen un efecto. Noé notó que todo esto sonaba lógico. La familia Vermila probablemente tenía una gran colección, aunque Noah no pensó que sería una buena idea pedirles ayuda. Después de 30 minutos,
El profesor terminó la clase y les pidió que resumieran lo que habían aprendido. Las runas son algo así como cubos de agua, solo que el agua es la energía con la que los llenan. Las runas pequeñas son cubos más pequeños y las grandes son más grandes. Y cuando llenan completamente los 7 cubos, pueden combinarlos en un cubo mejor. Todd e Isabel miraron a la maestra con sorpresa. Noé rápidamente recogió su maletín y dijo que ya habían discutido suficiente y que no quería sobrecargar a nadie, y que continuarían la discusión cuando se volvieran a encontrar. Isabel le preguntó pensativamente a Vermil qué tan fuerte se había golpeado la cabeza, ya que ahora lucía completamente diferente a lo que era antes. Noah respondió que no importaba, ya que le gustaba mucho el actual, y Todd agregó que casi lo respetaban. El profesor recordó a los estudiantes que la clase se realizará en 2 días, a la misma hora. Los estudiantes se despidieron del profesor y abandonaron el aula. Noé, recordando algo, les gritó que se prepararan bien para la siguiente lección. Necesitaba un descanso, y tal vez la fatiga era un efecto secundario de sus muchas muertes, pero no podía buscar los síntomas en línea ahora, porque no estaba allí. 2 días después, Noah estaba sentado en su oficina, y todavía faltaban un par de horas para las clases, pero le dolía mucho la cabeza por la magia. Incluso tuvo algunas visiones. Tal vez sea solo paranoia por saber que los asesinos de Vermil todavía están sueltos. De repente le pareció que la figura de un mono apareció en la abertura de la ventana, o tal vez era solo un truco de la luz, y Noah decidió comprobar por ahora si el entrenamiento de ayer había llevado a algo. Dibujó una runa y deseó que la energía tuviera tiempo de acumularse en ella. Noé apenas logró contener las cosas que estaban sobre la mesa cuando comenzaron a moverse. No esperaba que funcionara en absoluto, y si las runas de vibración y viento funcionan bien, entonces estaba usando la runa de ceniza incorrectamente. Noé colocó una vela y varios objetos, incluido un trozo de papel, sobre la placa de laboratorio. Encendió una vela y acercó el papel. Noé usó magia en un montón de cenizas y se dio cuenta de que no podía crear cenizas con magia, pero podía controlarlas. ¿Pero por qué no se dio cuenta de eso antes? Las runas no crean sus elementos, los controlan. Pero me pregunto, ¿cuánto más poderosas son las runas mayores en comparación con las menores? Tal vez la diferencia no sea tan grande. Si puede controlar la ceniza, sigue siendo ceniza. Y no corta las cosas de la misma manera que lo hace el viento por alguna razón. Probablemente se debió a la cantidad de energía almacenada en las runas, por lo que Vermil mantuvo algunas runas de viento débiles y le resultó más fácil usarlas que trabajar con otras más poderosas. Fue bueno que solo se hubiera deshecho de una runa de viento. De lo contrario, habría perdido su forma confiable de luchar, pero todavía no podía descubrir qué era. Probablemente sería estúpido intentar hacer algo con él. Ni siquiera sabe cómo funciona esta enorme runa. Tal vez pueda usarlo con un simple toque. Tan pronto como Noé tocó la runa, inmediatamente vio a ese guerrero negro frente a él. Fue una visión. Se paró con su arma frente al monstruo encadenado. Luego blandió su espada y le abrió el estómago. Luego, aparecieron muchas runas en el cielo, incluida una runa enorme. Una armadura insectoide. Noé pensó que si recordaba esto, podría repetirlo. Este guerrero no solo los destruyó, los dividió en partes. La runa mostró lo que hace. Se divide en partes. La runa aplastó al monstruo en sus componentes, y no solo al monstruo, también puede separar otras runas. Ahora también puede separarlas. Separar y combinar runas es como hornear un pastel. Es imposible separar ingredientes que ya han sido mezclados, pero ¿no es eso exactamente lo que esta runa le permite hacer? Podría restaurar el huevo y recuperar el ingrediente original, sin contaminar el resto de la mezcla. Ahora podía combinar y separar runas sin pensar en la combinación. Podía intentarlo un número ilimitado de veces. Que Noé se dio cuenta que ya llegaba tarde a clase. Corrió hacia el salón de clases, pensando que de todos modos no debería experimentar con la separación ahora. Esta runa casi lo convirtió en un insecto. Tendría que ser mucho más fuerte para siquiera intentar controlarlo. Y, sin embargo, si la combinación era la clave para una forma única de magia, entonces acababa de encontrar una llave maestra. Noé regresó de repente para cerrar la puerta. No quería ningún incidente con el ladrón de caras. Todd e Isabel ya estaban en clase y enojados le informaron al profesor que llegaba tarde. Noé se disculpó y dijo que era su trabajo llegar tarde, pero que ya estaba aquí. Todd le preguntó con impaciencia al maestro cuál era su plan para hoy. ¿Saturación de energía? ¿Posibles combinaciones? ¿O el significado de la vida?
Noé respondió que no había planeado nada grande, que solo quería hacer una pequeña caminata hoy. Cuando Todd se enteró que iban al campo de entrenamiento, se indignó, porque el profesor ni siquiera sabía las respuestas a sus propias preguntas. ¿Cómo iba a entrenarlos? Noé respondió con calma que él no haría nada, pero que los dos entrenarían. Todd sugirió que esta era otra excusa para que Vermil evitara enseñarles. E Isabel dijo que simplemente tenía miedo de perder contra ella. Todd le recordó a la niña que habían tenido un empate en su último partido, e Isabel dijo que entonces no debería tener problemas para conseguir otro empate. Noé elogió a los muchachos por su espíritu de lucha. Los oponentes estaban uno frente al otro. Cada uno de ellos estaba equipado con un icono de escudo, que creaba una barrera, protegiendo contra una cierta cantidad de daño mágico. Estos iconos solo funcionaban en los campos de entrenamiento. Todd le preguntó a Isabel si estaba lista para pelear, y ella respondió que el mayor daño que podía hacerle era quemar su cena nuevamente. El joven notó que ella realmente parecía la cena, por lo que usó magia de fuego, y dijo que quería terminar con esto instantáneamente. Isabel materializó una espada de su cuerpo y sugirió que Todd atacara primero, y Noah no podía entender cómo sus estudiantes usaban magia sin la aparición de runas. El duelo ha comenzado. Isabela le dijo a su oponente que estaba perdiendo el tiempo agitando los puños porque todavía no alcanzaban su objetivo. Todd le lanzó una bola de fuego y le preguntó qué pensaba ahora sobre la precisión. La muchacha esquivó hábilmente su ataque y afirmó que este intento también fue regular. La batalla entre los dos estudiantes del profesor continuó. Noé vio que Todd había logrado privar a la niña de su espada, pero por alguna razón ella continuó corriendo hacia él. Entonces Isabel creó otra espada y atacó a su oponente. Todd terminó tendido en el suelo, e Isabel le preguntó si iba a declarar empate otra vez, y él respondió que no soportaba su magia. Se incorporó apoyándose en su codo y le dijo a la muchacha que casi era capaz de derrotarla. Incluso le dejó sin espada. Isabel afirmó obstinadamente que lo había tirado a propósito, pero Todd no estuvo de acuerdo y continuó discutiendo. Noé aplaudió lentamente y dijo que era asombroso, ya que pensaba que apenas podían hacer magia. Parecía que se preocupaba por ellos preparándose para el examen en vano. Los estudiantes miraron al profesor confundidos, e Isabel preguntó, «No querrá decir que ellos tendrán que venir a eso, ¿verdad?» Noé expresó su desconcierto por cómo planeaban aprobar si no se presentaban al examen, e Isabel le recordó que tenían un acuerdo, y que en realidad él había comenzado a darles clases hacía apenas una semana. Todd le dijo al profesor que obtendrían lo que pedía, porque habían acordado esto al principio del semestre, y Noah se dio cuenta de que Vermil iba a aceptar un soborno de estos estudiantes. Cada nuevo hecho sobre este imbécil lo hacía odiarlo más y más. Noé respondió que ahora los planes habían cambiado y actuarían de manera diferente. Entonces Noé les pidió que le recordaran lo que pasaría en el examen, y ellos se horrorizaron. ¿Cómo era posible que el profesor no supiera lo que pasaría allí? Porque tendrían que matar a un descuartizador. Noé se encogió de hombros y les preguntó si eso era todo lo que significaba el examen. Si pelean como lo hicieron hoy, no deberían tener problemas, claro. Estos monos son rápidos, pero a la vez predecibles. Isabel notó que para él era fácil decirlo, ya que serían ellos quienes lucharían contra ellos. Y Todd sugirió que cuando el profesor estaba tomando el examen, probablemente también le dio un soborno a alguien, tal como ahora estaban tratando de dárselo a él. Noé respondió que había matado a slashers y que había matado a muchos de ellos. Los estudiantes no le creyeron al profesor, e Isabel dijo que la única razón por la que él los confrontaría sería si su familia los mantenía atados, y él peleaba. Noé cerró los ojos y pensó que realmente extrañaba los momentos en que sus estudiantes lo respetaban, pero no dejaría que su maestro lo decepcionara nuevamente, incluso si no era él quien realmente los decepcionaba. Noé abrió los ojos y les dijo a sus estudiantes que practicarían durante las siguientes semanas y que si aún no tenían confianza a medida que se acercaba el examen, les permitiría hacer trampa, incluso sin soborno. Así que llegaron a un acuerdo. Isabel le dijo a Todd que no tenían otra opción si querían matar al cortador, y que si querían volverse más fuertes, ya no necesitaban hacer trampa. La muchacha se volvió hacia Vermil y le dijo que tenían tiempo antes del examen, y que si para entonces no los convencía, el trato se cancelaría, pero que no se hiciera ilusiones, que seguía siendo un profesor terrible. Unas horas después, Noé ya estaba en el lugar donde vivían los slashers. Después de eliminar a 3, descubrió que podía usar magia sin mostrar sus runas. Solo tenía que imaginarlas en su cabeza,
Y si podía matar a los slashers tan fácilmente, entonces Todd e Isabel realmente no tenían nada de qué preocuparse. Una vez que hayas aprendido completamente su lista de ataques, no habrá nada con qué sorprender a los monos. Pensando en esto, Noé se preguntó por qué todos peleaban de la misma manera. Tal vez había un sargento mono en alguna parte. De repente, una enorme piedra voló hacia la cabeza de Noé. Mientras caía, vio un mono monstruo entre los árboles. Ella se acercó al moribundo Noé y lamió con avidez la sangre que corría por su mano con su larga lengua. Su alma se elevó por encima de su cuerpo muerto y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Un enorme mono sostenía su cuerpo y aunque estaba muerto, el dolor aún se sentía. Noé estaba durmiendo en su cama. Llegó la mañana y los pájaros hacían tal ruido fuera de la ventana que parecía que le estuvieran clavando clavos en el cráneo. Se cubrió la cabeza con la manta y se preguntó por qué cada vez que moría le dolía más y más la cabeza. Quizás moría demasiado a menudo o tenía un límite. Noé abrió la ventana y ahuyentó a los molestos pájaros. Se ha vuelto demasiado seguro de sí mismo, sean predecibles o no estos monos. Todavía son más fuertes que él. Y aunque él puede tener una posibilidad infinita de luchar contra ellos, Todd e Isabel no la tienen. Y si van tras monos que tiran piedras como el que lo mató, los chicos no sobrevivirán y no regresarán de esta pelea. Runas, monos sedientos de sangre, mantener con vida a sus estudiantes. Hay tantas cosas que debe tener en mente. Sería mejor si renaciera como un slime o alguna otra criatura. De repente, Noé sintió como si estuviera mirando a un asesino a través del espejo. Adoptó una postura de combate y se dio cuenta de que no había nadie en la habitación. ¿Realmente se estaba volviendo loco? ¿Y quién habría pensado que la mente humana, a nivel psicológico, no está lo suficientemente preparada para la lucha constante y la muerte? Noé sintió que necesitaba beber con urgencia, y así lo hizo, sirviendo un poco de alcohol en un vaso. Se calmó un poco y decidió pasar a la siguiente pregunta, aunque no sabía cuál. Todas las preguntas eran importantes. Fue difícil clasificarlos por orden de importancia. Noé decidió comenzar con dolor de cabeza. Después de morir la última vez, aparecieron extrañas grietas en las runas de su alma. ¿Podría este dolor tener algo que ver? No tenía muy buena pinta, tenía un montón de agujeros en el alma. Eran enormes, como no los había notado antes, pero de repente notó que poco a poco se iban apretando. Fue agradable darse cuenta de que el problema podía resolverse por sí solo. Pero por lo que parece, en su estado actual, tomará semanas para que todo se restaure aquí. E Isabel dijo que este lugar está conectado a su alma, por lo que debería dañar su alma cada vez que muere. Así que si muere con menos frecuencia, entonces todo volverá a la normalidad. Casi todos estos agujeros debieron aparecer durante sus primeros días en Burnt Acres. Si hubiera continuado muriendo allí, podría haber sido desastroso. Fue bueno que hubiera resuelto todo y que pudiera tachar el primer punto de la lista de preguntas, y aparentemente, también le estaba yendo muy bien con el segundo punto. Su runa de vibración se había vuelto más fuerte. Noah no estaba seguro de cuánto más se necesitaría para llenarla por completo, pero estaba feliz con el progreso. Era mucho mejor que intentar sobrevivir como maestro en la Tierra. El tercer punto en la lista de cosas por hacer era atrapar a Todd Isabel, que entrenara y practicara durante la próxima semana para prepararse para el viaje a Scorched Acres, por lo que debería tener mucho tiempo. Solo aquellos lanzadores estropearon un poco sus planes, o para ser más precisos, las piedras de aquellos lanzadores de monos. No podía matar a esos monstruos, y además, en el momento en que lo mataban, solo podía notarlos 2 de cada 4 veces. Por suerte, solo había visto lanzadores en lo profundo de Burnt Acres, así que mientras entrenara a los chicos en el borde del bosque, todo debería estar bien. Con cada muerte aprendió un poco sobre cómo luchar contra los lanzadores, pero al mismo tiempo su dolor de cabeza empeoró, pero podía lidiar con ellos. Una semana después, Noah decidió que, con el examen acercándose, no podía darse el lujo de relajarse, porque sus estudiantes lo necesitaban. No tenía intención de decepcionarlos como lo había hecho Vermil. Noé llegó a clase y encontró allí a sus alumnos, quienes no esperaban que llegara a tiempo. ¿E Isabelle? Le preguntó al profesor con esperanza. Tal vez entendió todo y decidió cancelar su acuerdo. Noé respondió que el trato seguía en pie y que debían irse porque tenían un largo día por delante. Todd le preguntó al profesor con fastidio por qué de repente decidió preocuparse por su entrenamiento. ¿Qué había cambiado? Noé pensó en sus discípulos en la tierra y pensó que, francamente hablando,
No mucho había cambiado. Simplemente no tuvo la oportunidad de verlos lograr todo. Y una vez más, habiendo recibido tal oportunidad, no podía desaprovecharla. Le dijo a Todd en voz alta que estaba preocupado porque era su trabajo. Después de eso se dirigieron hacia el cañón de transporte. Noé saludó a Tim y le pidió que colocara el cañón en Scorched Acres. El anciano devolvió el saludo y señaló que ahora había traído consigo a unos jóvenes. El profesor explicó que estaba realizando una capacitación con los estudiantes antes del examen. Tim preparó el arma y les dijo a todos que entraran. Todd se sintió enfermo solo con ver la cápsula. Todd estaba seguro de que donde iban encontrarían la muerte. E Isabel le preguntó a Noé, ¿cómo los había convencido? El profesor respondió que su amor por el aprendizaje y el desarrollo personal los inspiraba a tomar riesgos y encontrarse a sí mismos. La muchacha dijo que los estaba chantajeando y Noé le respondió que eran solo palabras. Tim presionó el botón rojo. En Scorched Acres, los estudiantes se horrorizaron al ver un cuchillo en un árbol. Noah se volvió hacia Isabel y le recordó que ella se había jactado de sus victorias en las batallas. Ahora podía luchar contra este monstruo. La niña decidió que realmente necesitaba intentarlo. O sería conocida para siempre como una debilucha, y se convenció de que solo era un mono estúpido. Ella materializó una espada de plasma y se movió hacia el monstruo. Noé creía que ella podría manejarlo sin dificultad, pero si no, estaba listo para acudir al rescate. La bestia también se apresuró a atacar a la niña, pero Isabel claramente no tenía tiempo, por lo que Noah usó magia de viento, lidiando con el cortador, y les dijo a las chicas que la próxima vez, definitivamente, podría reaccionar al ataque del monstruo. Isabel exclamó que la criatura casi la mata, y Noah explicó que sucedió porque no confiaba en sus habilidades. Si peleaba como en la arena, entonces no habría tenido ningún problema. Todd señaló que le resultó fácil decir eso, ya que no podían permitirse escudos como los niños ricos como él. Noé preguntó a sus discípulos si creen que tiene este elegante escudo. Se quitó toda la ropa para demostrar que faltaba, pero Todd asumió que estaba en sus pantalones. Los estudiantes vieron que su maestro no tenía escudo, e Isabel afirmó que entonces él era incluso más estúpido de lo que imaginaban. ¿Por qué decidió venir aquí sin escudo? Solo era un primer rango y ¿qué pasaría si el mono intentara matarlos? Todd apoyó a la chica y dijo que con ese maldito escudo al menos tenía una oportunidad de escapar. Pero ahora, si se topaban con un cortador, simplemente los mataría a todos. Noé respondió que pensaban que sería más seguro de esa manera porque si tenía un escudo, les daría tiempo para escapar, y los discípulos estuvieron de acuerdo con esta afirmación. En ese momento, un rugido furioso se escuchó en el bosque, y Todd gritó histéricamente que era el fin para todos ellos. Y Noé declaró con calma que había llegado el momento de su primera lección de campo. Dio unos pasos hacia adelante, ordenando a sus estudiantes que lo observaran atentamente. Después de eso, se dirigió hacia el enorme cortador, afirmando que todo esto estaría en el examen. Mirando al monstruo atacante, Noah dijo que los cortadores, como todos los demás en el bosque, atacan de la misma manera. Si pueden predecirlos, seguramente podrán ganar. Los estudiantes asombrados miraron el cadáver de un enorme animal que su maestro había matado. Noé regresó con sus estudiantes y les dijo que no necesitaban un escudo a menos que fueran golpeados. Todd dijo que ahora era su turno, e Isabel dijo que dependía de ella restaurar su reputación. Noé les dijo a sus estudiantes que no les estaba enseñando a confiar solo en el instinto. En ese momento les estaba enseñando un patrón, cómo leer a su oponente. Isabel se concentró y blandió su espada. Y Noah agregó que si aprendieran no necesitarían un escudo para apoyarse en absoluto. La vida era una sola carrera. Pronto lograron matar al cortador, y eso hizo felices a los estudiantes. Isabel compartió felizmente sus impresiones de cómo esquivó las garras del mono. Todd se hizo eco de ella, diciendo que el monstruo no tenía ninguna oportunidad. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Noé afirmó con seguridad que si continuaban así, en el momento en que pudieran permitirse escudos, se acostumbrarían a luchar sin ellos, lo que les sería muy útil, sobre todo si todos pensaran de la misma manera que ellos. Ted compartió sus pensamientos sobre gastar el dinero en pociones curativas, porque en eso es en lo que el profesor gasta el dinero que le da su familia. Noé lo pensó y recordó que ese chico, Brayden, también era un Linwick. ¿Pudo haber sido él quien le dio el veneno a Vermil? Todd le dio una palmadita en el hombro al maestro y dijo con confianza que, por supuesto, los estaba gastando en eso,
Solo alguien que quisiera morir pelearía con un cortador sin escudo y sin pociones curativas. El profesor respondió que no tenía ningún deseo de morir, pero que no tenía miedo a la muerte misma. El miedo ayuda, está incrustado en ellos por una razón, los preserva, pero al mismo tiempo los frena. Si escucharan al miedo, nunca se arriesgarían. Por lo tanto, no le teme a la muerte, sino al contrario, la comprende. De repente, Ted vio algo y le preguntó al maestro qué era, y a lo lejos no anotó al lanzador. Inmediatamente ordenó a sus discípulos que se marcharan, y les dijo que siguieran el camino por donde habían venido y que no volvieran atrás, para no ser oídos. Ellos, tomándose de la mano, comenzaron a cumplir la orden de su maestro. Noé creía que todo iría bien, y que si moría ahora, Todd e Isabel tampoco sobrevivirían. De repente, Noé vio con horror que el lanzador no apuntaba hacia él en absoluto. En el último momento logró bloquear el movimiento de la piedra con su cuerpo. El profesor, agarrándose la herida en el pecho, cayó. Isabel al ver esto intentó regresar, pero Todd la detuvo. Sin embargo, la niña se liberó y corrió a ayudar a Vermil. Noah se levantó pesadamente y ordenó a Isabel y Todd que corrieran. El profesor vio a unos metros de él un lanzador, listo para atacar. Noé pensó que cuando volviera a la vida, probablemente no tendría magia, pero decidió hacer lo que fuera necesario para evitar que el mono llegara hasta sus alumnos. Estaba decidido a matar a esa criatura, sin importar cuántas veces muriera aquí. A pesar de tener incontables vidas, esta es su mejor oportunidad de acabar con este lanzador. La única pregunta es, ¿cómo se supone que luchará contra él? El monstruo no te permite acercarte a él, y su precisión desde esa distancia deja mucho que desear. El lanzador lanzó otra piedra al hombre, pero Noé lo esperaba y logró esquivarla. Dibujó esa runa, y ahora el mono no podía verlo. El bosque estaba iluminado por muchas luces y todo a su alrededor temblaba. Todd e Isabel huyeron y no podían entender lo que estaba pasando. Todo parecía como un fuerte terremoto. Noé ya no necesitaba ver a su enemigo para pelear con él, porque sabía todo sobre él. Él ya veía cada uno de sus movimientos. Noé incluso tenía su propia teoría sobre estos monos, la razón por la que todos atacan de la misma manera y por qué se sienten atraídos por él. Solo había un detalle que no podía comprender. ¿Por qué después de tantos intentos le era imposible prever absolutamente todo? Pero ahora él también entiende esto. Algo los está controlando. Algo los está enviando aquí, a un lugar donde no se supone que estén. El mono recogió frenéticamente piedras con sus patas y las arrojó donde pudo. Noé usó magia, pero el lanzador la esquivó. Noé fue atacado nuevamente. Se tumbó de espaldas y pensó que los lanzadores nunca esquivaban así. Sus runas de viento se han agotado y ahora está indefenso. Sintiendo las patas en su cuello, Noé esperó que al menos hubiera ganado suficiente tiempo para que sus estudiantes escaparan. También recordaba claramente cómo cambiaron los ojos del mono antes de esquivar y contraatacar. Parecía como si alguien más hubiera tomado el control del mono. Ya no podía renacer, pero aún tenía una runa, y estaban justo en el bosque, que estaba lleno de cenizas. Estas fueron sus últimas acciones conscientes, que sin embargo se vieron coronadas por el éxito, y esa voz y esos ojos, tal vez, pertenecían al segador infernal. Noé miró a su alrededor y se dio cuenta con alivio que lo había logrado. Había matado al lanzador. Ahora era el momento de encontrar a Todd y a Isabel. Noah se cambió a la ropa que había escondido con antelación, porque el resto había sido hecho pedazos. Noé susurró que tenía suerte. Sus discípulos habían escapado, y Dios no permitía que alguien lo viera morir y resucitar. Noah se sentía increíblemente cansado, y sabía que ya no servía de nada. Pero Todd e Isabel eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir hasta que el cañón de transporte los transportara de regreso. El profesor apoyó la espalda contra el tronco del árbol y decidió tomar una pequeña siesta. Cuando regresaron, Tim parecía sorprendido de que el profesor estuviera vivo, e Isabel dijo con alarma en su voz que escuchó claramente una piedra golpear a Noah en el pecho. ¿Cómo podría sobrevivir a semejante golpe sin un escudo? Noah dijo que tenía suerte y que tenía una gran cantidad de pociones curativas, e Isabel adivinó por qué el profesor les dijo que las compraran. Vermil preguntó a sus estudiantes qué les pasó cuando huyeron, y Todd respondió que corrieron tan rápido como pudieron, siguiendo sus órdenes. Pero un mono los vio y trató de alcanzarlos. En este punto ambos estudiantes comenzaron a tomar crédito por haber destruido al mono, y Noé los interrumpió, diciendo que la lección había terminado y que se encontrarían en 2 días.
Todd e Isabel miraron con preocupación al profesor que se marchaba y expresaron su esperanza de que Vermil estuviera bien, porque realmente los había salvado. Y Noé pensó que necesitaba encontrar rápidamente una cura para ese insoportable dolor de cabeza que lo atormentaba. La inmortalidad podría convertirse en una maldición si alguien se daba cuenta de que era impotente después de la resurrección. Aunque esto ni siquiera es lo peor que puede pasar, porque con cada muerte, las alucinaciones solo empeoran. Noé vio estos monstruos en cada esquina y en cada paso. Y ahora un enorme lanzador de monstruos se movía hacia él. Noé, pensando que alguien podría morir por culpa de ese mono, le asestó un golpe aplastante en la mandíbula. Cuando la alucinación desapareció, vio que había golpeado a un estudiante. La gente alrededor fue testigo de cómo el profesor Vermil golpeaba al estudiante, y Noah se dio cuenta de que no era un monstruo en absoluto, y que estaba atacando a un estudiante al que habría matado si no hubiera estado protegido por el escudo. El estudiante era de complexión heroica, y estaba muy sorprendido de cómo el profesor podía romper su escudo con un simple golpe. En ese momento apareció un hombre que se dirigió al estudiante, indicándole que valía la pena dejarlo una hora, pues ya había roto su escudo y todo esto ocurría dentro de los muros del arbitraje. El tipo grande señaló con su dedo a Noah y le dijo al profesor Silvertide que él fue quien lo dejó inconsciente. Noah decidió que ahora lo despedirían, o peor aún, lo arrestarían. Entonces, ¿qué pasaría con Todd e Isabel? Silvertide miró a Noah y le dijo al estudiante que este hombre era un soldado. Sus ojos habían visto combate, y tuvo suerte de no haberlo matado. Alguien que lucha contra monstruos no puede darse el lujo de decidir si son amigos o enemigos antes de actuar. Noé se presentó al profesor y dio su nombre. Silvertide se acercó a un estudiante llamado Tyler y le pidió que se disculpara con el profesor Vermil. Tyler le entregó respetuosamente a Noah la maleta caída y se disculpó. Noé, a su vez, pidió perdón por el escudo roto y se apresuró a abandonar ese lugar. El profesor Silvertide lo miró con curiosidad. Noé se sentó en el suelo debajo de su puerta y no podía entender qué le estaba pasando. Necesitaba averiguarlo. Creía que tenía que haber algún tipo de pista. De repente vio ese ojo que se le apareció en el bosque. Noé se dio cuenta de que todas las alucinaciones y el daño a su alma ocurrieron por su culpa. En ese momento, Richard llamó a la puerta, queriendo hablar con Vermil. Noah abrió la puerta y Richard dijo que le habían pedido que verificara su extraño comportamiento, pero en el camino se encontró con el profesor Silvertide, y Noah confirmó que lo conocía. Richard dijo que necesitaba que le revisaran nuevamente su estado mental. Atacar a los estudiantes era mucho peor que ser un Vermil. Noé respondió que no había necesidad de eso, que era solo un malentendido y que estaba bien. Richard estuvo de acuerdo con el profesor, pero dijo que no le gustaba el hecho de que su padre le prestara atención solo porque había tenido la desgracia de tratarlo, y esperaba que incluso él fuera lo suficientemente inteligente como para evitar volverse interesante para él. Luego, Richard le entregó el cheque de pago del último mes y le explicó que la escuela le había pedido que lo trajera porque Vermil no lo había recogido él mismo. Le pidió a Vermil que le hiciera el favor la próxima vez, que no era un chico de los recados, y también le pidió que le dijera a su paranoico padre que no era tan estúpido como para husmear en la cabeza de su hijo. Noé no entendió si Richard le estaba advirtiendo sobre algo o amenazándolo. En cualquier caso, había que estar en guardia. Unos días después, los alumnos de Noé esperaban pacientemente en el aula a que llegara su maestro. De repente vieron a través de la abertura en el techo cómo Vermil volaba hacia allí en una espada voladora. El maestro les pidió que se hicieran a un lado porque ahora tenía la intención de volar hacia abajo. Los estudiantes cumplieron su petición y el profesor se puso de pie sobre la espada. Sin embargo, el vuelo resultó en un desastre, y Noé cayó estrepitosamente al suelo del auditorio. Todd e Isabel corrieron hacia él alarmados, y Noah, poniéndose de pie, dijo que estaba aprendiendo a volar, pero que todavía no estaba acostumbrado a la espada voladora, pero que era realmente genial. Aquí Isabel le entregó al profesor un enorme ramo de rosas con un sobre dentro. Noah preguntó confundido a los estudiantes qué era, y la niña respondió que solo eran flores y una tarjeta para salvarlos. Y Todd agregó orgulloso que la tarjeta fue idea suya. Noah se sintió particularmente conmovido por el texto de la tarjeta, donde Isabel admitió que tal vez no todos los Lingwix eran malos y le agradeció por enseñarle. Noé les dijo a los discípulos que también tenía algo para ellos, ya que ellos decían que no contaban con los recursos de una casa noble. Le entregó a Todd su libro de hechizos y dijo que ahora tenían esos recursos.
Todd abrió el grimorio y exclamó con deleite que contenía las runas de Linwick, y si esto era una broma, no tenía gracia. Noé juró que esto no era una broma, y que haría todo lo posible para ayudarlos. Isabel sugirió que su familia lo mataría por difundir sus secretos, y Todd agregó que ahora él e Isabel podrían tener en sus manos las grandes runas. Noé respondió que si la familia no se enteraba, estaría bien. Esperaba que ambos reemplazaran una de sus runas menores por una runa mayor en la siguiente lección. Todd estaba feliz y dijo que su maestro era el mejor, e Isabel le preguntó por qué siempre tomaba riesgos por ellos. Noé a su vez le preguntó a la niña en qué se diferenciaba esto de que un alumno recibiera un escudo por parte de su maestra, e Isabel respondió que normalmente las propias familias los pagan. Noé les dijo a sus estudiantes que tenía que irse ahora, y cuando terminaran, simplemente debían guardar el grimorio en el cajón de su escritorio, y si alguien preguntaba, debían decir que simplemente lo había olvidado allí. Noé se despidió y se fue en la espada voladora, y Todd notó que algo andaba mal con su maestro, e Isabel agregó que si su familia no lo mataba, la espada voladora se encargaría de ello ella misma. El edificio A era muy diferente del edificio G en su limpieza y orden. Allí, Vermila vio a Moxie y le preguntó, ¿qué estaba haciendo allí? Noé respondió que estaba allí para verla enseñar. Él quería aprender de ella porque había estado holgazaneando demasiado en el trabajo, y era hora de que aprendiera los materiales necesarios para poder enseñar también a sus estudiantes. Moxie admitió que había oído que él estaba loco, aunque loco no parecía estar ni cerca de ser la descripción de su condición, pero lo dejaría asistir a la clase siempre y cuando no interrumpiera. Una estudiante llamada Emily entró al salón de clases y Moxie le pidió que ignorara al invitado que estaría presente en la misma lección. La niña estuvo de acuerdo y le preguntó al maestro, ¿eso significa que volverán a estudiar runas? Moxie respondió que necesitaban discutir su examen final hoy, que no había salido bien y que tenía responsabilidades con los Torrens. Emily se dio cuenta de que la prueba era simplemente una tontería aburrida. Moxie corrigió a la muchacha y le dijo que se trataba de una tontería importante y que la comprensión de los demás era lo que le permitía comportarse correctamente como una mujer noble. Moxie le pidió a Emily que se esforzara más, y la primera pregunta fue un ensayo sobre quién puede usar runas, y ella solo escribió una oración, pero incluso eso fue mejor que su respuesta a la segunda pregunta, que dejó en blanco. La niña respondió que la segunda pregunta era sobre la combinación de runas y que si necesitaba una nueva simplemente, le preguntaría a su abuela. Moxie estuvo de acuerdo con Emily, pero dijo que esa no podía ser la respuesta. Moxie se enojó y dijo que le había dado una pregunta fácil, y Emily aún así se equivocó. ¿Cómo pudo olvidar una de las 4 grandes familias escribiendo solo 3? King, Heron y Torrin. Por más repugnantes que sean los Linwick, siguen siendo una de las grandes familias. Emily les recordó que eran sus enemigos, y Moxie dijo que debería aprender más sobre ellos, ya que los deberes de un noble no se limitaban a las runas. Noah se dio cuenta de que toda la familia odiaba a los Linwick, y tal vez Vermeil no era el único que era basura. Se dio cuenta de que esta chica no tenía ni la mitad de la tenacidad que tenían Todd e Isabel. Le entregaron el mundo entero en bandeja y a ella no le importó. Solo confirmó su decisión de darles a sus estudiantes acceso a las runas de Limbic. Se lo merecían. Cuando terminó la lección, Moxie le preguntó a Vermeil por qué todavía estaba allí. Él respondió que solo estaba pensando y agradeció a la niña por permitirle asistir a la lección y que había sido educativa. Ante la mirada sorprendida de la muchacha, él respondió que quería decir que era interesante mirar todo desde un ángulo diferente. Moxie respondió que estaba contenta de poder ayudarlo y que tal vez había usado la palabra equivocada antes, al llamarlo loco. Tal vez había mejorado. Noé, al mirar a esta muchacha, pensó que incluso parecía gustarle. Al salir del aula, se topó con 2 hombres que le dijeron groseramente que tuviera cuidado. Noé se disculpó, y Magus Allen le dijo a Edward que no perdiera su tiempo en esa desgracia, porque ya habían gastado demasiado en ella. Noah pensó que la frase del hombre sonaba como si específicamente quisiera lastimarlo personalmente. Parecía que estas 2 personas conocían a Vermeil, y no podía demorarse más. Necesitaba averiguar las conexiones de Vermeil antes de que uno de ellos lo apuñalara por la espalda.